Bien, le doy la bienvenida a todos los que en esta hora están en sintonía con nosotros. Este es el Centro del Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por estar allí compartiendo con nosotros hoy. Hoy 19 de abril, un día muy importante para nuestra nación. También es importante porque hay gente que está cumpliendo años, entre ellos mi papá, a quien felicito por acá, por este medio. Mi viejo está cumpliendo unos cuantos añitos. No voy a decir cuánto, porque entonces si revelo eso me puedo meter en problemas. Pero bueno, saludamos a cualquier otro de nuestros hermanos y amigos que esté en sintonía y que esté hoy celebrando su cumpleaños. Le damos las gracias a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos han seguido durante todo este tiempo, a los hermanos que están en Argentina, Chile, en Perú, los que están en Panamá. Saludos a todos ellos, sean todos bienvenidos. Nuestros hermanos en Colombia, gracias por estar allí apoyándonos, y todos los que de la familia Reyes y Sacerdotes estamos hoy a través de esa ventana siguiendo estas bendiciones que tenemos hoy. Damos las gracias a Denise, ya está por allí. Bienvenida Denise, gracias por estar con nosotros, por estar compartiendo este tiempo. Les recuerdo que hicimos un cambio de horario solamente por unas 4 semanas. Es decir, que hoy y las siguientes 4 semanas estamos transmitiendo a las 6 de la tarde hora de Venezuela. Algunos es 5 de la tarde, como en el caso de Panamá, que tienen una hora menos que nosotros. Y en el caso de Argentina es una hora más arriba que nosotros. Así que 6 de la tarde hora de Panamá durante las siguientes 4 semanas. Y si hay algún cambio, les daremos diciendo a través de los medios, a través de las redes o a través de el WhatsApp también, a través de nuestros medios de comunicación social, a través de Instagram también. Estamos bien conectados. Desiree Hurtado, muy bien. Desiree, gracias, gracias porque está allí con nosotros. Y también les recuerdo que los días jueves estamos saliendo a las 7 de la noche, hora de Venezuela. 7 de la noche, hora de Venezuela. Así que cada uno de los países donde estamos saliendo hace sus ajustes para poder entonces estar a la hora, de manera que les pueda servir de guía. Actualmente acá en Venezuela son las 6 de la tarde, 5 minutos. Y bueno, Lelis Martínez enviando un saludo. Bendecida Lelis, gracias por estar allí compartiendo con nosotros. Entonces, si hay algún cambio, bien sea el día jueves, en cuanto al horario, le estaremos dando la información de manera oportuna. El tema de hoy es un tema muy interesante, lo he titulado El Padre, pero quiero, antes de entrar un poquito dentro del contexto de lo que vamos a compartir, quiero que usted participe, porque le voy a hacer unas preguntas que usted va a tener allí bien a tomar en cuenta. Como el tema, estamos relacionándonos con el Padre, el significado de la palabra Padre, vamos a enfocar desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista espiritual. Y entonces una de las preguntas que quiero hacerle es si usted, por ejemplo, realmente considera padre espiritual a alguien. ¿Sabe que se dice mucho? Bueno, fulanito de tal es mi padre espiritual. Queremos hoy compartir con ustedes si eso es correcto, decir que fulano de tal o la hermana fulano de tal o el pastor o el apóstol es mi padre espiritual. Entonces, por favor, necesito que usted comparta conmigo sus impresiones. Escríbanos, mándenos un chat para poder ir compartiendo. Igualmente quisiera saber si usted sabe lo que es un padre. ¿Qué considera usted que es un padre? Una cosa es qué es un padre y otra cosa es ser padre. ¿Qué es para usted ser un padre? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos algunos hermanos en Cristo a Dios? ¿Realmente lo vemos como el Dios lejano del Antiguo Testamento o como Dios Padre como nos mostró Jesucristo? ¿O como el Dios eterno? ¿Cómo mira usted a Dios? Si realmente lo mira como un padre, ¿y cuáles son las cosas en que usted se apoya para decir que Dios es un padre? Y algo también importante, hay personas en el mundo que el diablo es su padre. Entonces quiero también escuchar su opinión. ¿Usted cree realmente que el diablo es padre de alguien?
o el diablo puede ser el padre en algo. Si usted puede, por favor, haga ese análisis y envíenos sus comentarios para entonces compartirlo. Por ejemplo, otra cosa que quisiera dejarlo allí sobre la mesa. Si, por ejemplo, todos los miembros de una familia son cristianos genuinos, excepto el padre de esa familia, la pregunta es, ¿puede ese padre no cristiano ser el sacerdote espiritual de esa familia cristiana? ¿Sí? Entonces le dejo allí sobre la mesa esas preguntas para que usted pueda participar. Hoy queremos hacerlo mucho más ameno, mucho más de interactuar a través de la red. Usted nos envía su comentario y indudablemente vamos a tener un buen tiempo. Es poco lo que realmente voy a darle en cuanto a la definición de padre, a todo lo que eso significa, para dar espacio a que usted escriba y yo voy a ir contestando cada una de sus comentarios o darle respuesta a sus preguntas. Le doy las gracias una vez más, los que están conectados, bienvenidos, los que ya vienen en camino, estamos orando por usted para que usted logre conectarse. Hay sitios donde me han dicho, apóstol, no podemos conectarnos porque el internet falla y bueno, vemos el programa en diferido, pero lo ideal es que pudieran conectarse en tiempo real como lo estamos haciendo ahora y poder compartir y poder interactuar. Ok, comenzamos. Entonces, ¿sabe? El término padre, la primera vez que aparece en la Biblia está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis es donde vemos por primera vez la palabra padre en el capítulo 2 del libro de Génesis. Si usted tiene una Biblia a mano, por favor vaya al libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 24. Allí está escrito por nuestro hermano Moisés que Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces es la primera vez que aparece la palabra padre y es muy importante que veamos el contexto en que la Biblia pone en manifiesto cómo se debe usar ese término de padre, ¿sí? ¿Sabe? La voz hebrea A, es decir, A, B grande, se traduce como padre y en el griego pater, en griego la palabra pater en griego significa padre y se usa con muchas implicaciones. Tiene varios sentidos en que podemos entender la palabra padre. Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es que padre es el progenitor, el que nos trajo al mundo, el que con la unión de su esposa, pues no, ni modo, hizo esa bendición en el Señor, es nuestro progenitor y ese que nos permite por la gracia de Dios, pues venir a este mundo y pues, gracias a Dios por eso, porque hay padres que son de probetas, ¿no? Nunca llegan a tener ese encuentro como lo dice la Escritura, pero al fin y al cabo son los progenitores. Entonces podemos ver la palabra padre desde el punto de vista de ser progenitor. O en algunos casos hay padres que son padres adoptivos, que no son los padres biológicos de esa persona, pero como tienen que criarlos y tienen que estar con ellos desde pequeño o deben hacerlo, como es el caso, por ejemplo, en la Biblia aparece que José era el padre adoptivo de Jesús. Es decir, que cuando vemos eso, fíjense que cuando Jesús se pierde, dicen tus padres, tu papá y tu mamá te buscan, tus padres andan buscándote. Es decir, que cuando vemos en la Biblia la expresión padre, en este caso, aunque era adoptivo, también aplica. Igual que cuando es cabeza de casa o familia ancestral, esa persona puede ser el padre. Nuestros antepasados, por ejemplo, bueno, la generación hace 2 o 3 generaciones para atrás, nuestros antepasados se pudiera decir que son nuestros padres. También se utiliza la palabra padre cuando es el que por efectos de la historia en una nación y por la relevancia de las cosas que se hacen, a una persona se le puede decir que es el padre de esa nación. O fundador, por ejemplo, si es fundador de una hogar o de una organización no gubernamental, se le puede decir que esa persona que es fundador es el padre de ese lugar o es el padre de esa empresa porque fue el que lo originó
o porque fue quien tuvo la idea. También se utiliza la palabra padre a aquellas personas que son como protectores sobre algo o sobre alguien, y se le puede decir que es padre. Igualmente se le puede llamar padre como una forma de expresión de respeto hacia una persona. Ahora, en relación a lo que nosotros hemos mencionado en la escritura, si el diablo puede ser padre, fíjense, yo les voy a decir que en la Biblia aparece una expresión relacionada con ese tema. Vaya a Juan capítulo 8, versículo 44. Y ahí está escrito que el mismo Jesús habla con respecto a eso. Y en Juan 8, capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestros padres queréis hacer. Y dice el Señor: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Por eso les comentaba cuando iniciamos la reunión de hoy, ¿por qué algunas personas consideran a el diablo como un padre? Y mira que hay muchas personas que están casi que orgullosos de que el diablo sea su padre. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en algunos programas, lo hemos visto personalmente, hemos vivido que hay gente que dice que el diablo es su padre, que no tiene nada que ver con Dios. Lo cierto es que nosotros los cristianos, nosotros como nacidos de nuevo, por ser nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, nuestro creador, nosotros le llamamos Padre. En Isaías, en el capítulo 64 de Isaías, y en el versículo 8, el profeta Isaías dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y como eso está corroborado en el libro de los Hechos, porque cuando Lucas escribe ese libro de los Hechos, Lucas escribe en el capítulo 17 y en el verso 29 dice: siendo linajes de Dios, es decir, que nos consideramos hijos de Dios y por lo tanto Dios es nuestro Padre. También es el que nosotros entendemos por el Espíritu Santo, que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y que esa palabra, estando en nosotros, produjo en nosotros esa nueva vida. Y como una expresión no tan solo de respeto y de estrecha relación espiritual con el Padre, nosotros vamos mucho más allá de esa simple palabra Padre. Le llamamos Abba Padre. Así como el Señor Jesucristo le dijo allá en la cruz, Abba Padre, que es la palabra Abba es una expresión es una forma de decir Padre, pero con mucho más afecto, con mucho más amor, como con mucho más cariño. ¿Cómo decir papito mío? O como decir una manera muy, muy estrecha de una relación entre hijo y el Padre. Y fíjense que nosotros los creyentes, aunque usted a veces hay personas que dicen que no, que es muy difícil decirle así a Dios. El hecho es que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, utilizando el apóstol Pablo, le fue revelado que nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, lo que entendemos lo que está escrito en la Biblia, nosotros tenemos una bendición muy grande de que nosotros podemos llamarle a Dios, a nuestro Padre, podemos decirle Abba Padre. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 del libro de Romanos y en el verso, el apóstol Pablo nos da, yo creo que uno de los regalos hermosos que están allí. Uno de los regalos más hermosos. Capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 15. Ahí está escrito por parte del apóstol Pablo y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y para mí ahí que hay un error, porque la palabra espíritu de adopción debería estar con E mayúscula y no con E minúscula. La primera es sí, espíritu de esclavitud con E minúscula, pero cuando luego dice habéis recibido el espíritu de adopción, como se está refiriendo al Espíritu Santo, ahí debería estar escrito con E mayúscula. Entonces dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Ahí está, el apóstol Pablo nos da a nosotros esa bendición que podemos decirle
a Dios papito, podemos decirle Padre mío, Padre querido, lo que usted le pueda, en esa expresión, en esa frase, lo que usted quiera transmitirle a nuestro Dios Padre está inmerso en esa palabra que la usó Jesús y que luego el apóstol Pablo nos corrobora de que sí podemos decirle a Dios así como estamos, así como somos verdaderamente sus hijos. No obstante, no todos manifiestan esa misma fe, no todos manifiestan esa misma forma de creer. Pareciera que el Padre estuviera como que muy lejos y como que no se pudiera alcanzar. Pero lo cierto es que cuando Jesús vino a la tierra, Él nos dejó uno de los legados más hermosos, y es que somos de Dios por medio de Él. Y Jesús es muy celoso con esto, porque cuando habla en relación a Dios como nuestro Padre, cuando nosotros recibimos la oración del Padre nuestro, que la dijo Jesús, quien hizo por primera vez la oración del Padre nuestro fue Jesús. Y Jesús en el capítulo 6 de Mateo, versículo 9, ahí está escrito: vosotros pues oraréis así. Y dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El mismo Jesús dijo que el Padre de Jesús era nuestro Padre. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, indudablemente tenemos esa bendición tan grande. A Jesucristo, el Mesías, se le llamó proféticamente así Padre Eterno, porque en él había la manifestación de ese poder y de esa gracia. Por supuesto, estaba profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 9 del libro de Isaías. No solamente a Jesús se le dice Padre Eterno, sino que también se le llama, por ejemplo, Príncipe de Paz, como lo había comentado la vez pasada. Pero lo interesante es que la naturaleza divina de Dios estaba manifestada en Jesús. Y como esa manifestación se hizo presente en carne y hueso, en el mundo real, a él, desde proféticamente hablando, a él se le conoce como el Padre Eterno. Y eso es muy interesante, porque en Cristo Jesús estaba esa manifestación de la paternidad de Dios. Es más, Jesús es un poco delicado con el asunto de llamarle Padre a todo el mundo. A veces uno dice, bueno, pero es que tenemos la costumbre de decirle padre o decirle papá a los seres humanos. Por ejemplo, yo tengo mi papá, mi progenitor, y uno dice, bueno, ese es mi papá. Pero hay que tener claro en qué sentido yo estoy diciendo esa palabra, porque para Jesús era muy importante ver bajo qué óptica se le puede decir padre a alguien. Es porque es un título muy, muy importante. Ahora, desde el punto de vista formal, o desde el punto de vista religioso, o desde el punto de vista espiritual, ¿cómo yo estoy mirando a esa persona a quien yo le digo papá o a quien yo le digo padre? Mire lo que dice Mateo capítulo 23 del libro de Mateo. Por favor, vaya al capítulo 23 del libro de Mateo y busque el versículo número 9. Capítulo 23 de Mateo, versículo 9. Jesús escribe allí diciendo: y no llamaréis padre y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Fíjense que primero escribe Padre con P minúscula, y luego dice, porque uno es vuestro Padre, el Padre Dios eterno, el que está en los cielos. Es decir, que Jesús nos anima a nosotros a tener una conciencia clara de qué es lo que yo estoy haciendo cuando yo le digo a alguien papá o cuando yo le digo a alguien padre. Tengo que tener muy claro eso. No puedo elevar a nadie que esté en el mundo terrenal al nivel de padre como es nuestro Dios. Pero ahí a veces se vuelve una costumbre, y usted ve que hay denominaciones eclesiásticas, evangélicas, en donde a todo el mundo le dicen papá, papá no sé qué, papá fulanito. Es decir, hay que tener muy, muy claro eso. Pablo fue uno que utilizó esa expresión, y yo creo que de allí a lo mejor algunas personas agarrarán eso para poder justificar algunas cosas. Porque Pablo fue como un padre para algunos cristianos, o escúcheme, como un padre para algunos cristianos, debido a que les había llevado las buenas nuevas de salvación, los había nutrido desde el punto de vista espiritual, pero en ningún texto se aplica el término padre
como un título espiritual o como un título religioso. Él nunca reclamó eso. Si usted, por ejemplo, ve en Primera de Corintios, en el capítulo 4, ahí Pablo en el versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, ahí el apóstol Pablo escribe diciendo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Somos engendrados por esa palabra. ¿Quién engendra? La palabra de Dios. Nosotros somos el instrumento. Es decir, Pablo estaba claro en cuanto al término del uso de ese título de padre, y se comparó a sí mismo como un padre o como una madre en relación a lo que se establecía o a la forma en que él se comunicaba y a la forma en que él le llegaba a ese grupo de hermanos, de cristianos, a la población a quien él enviaba ese mensaje. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7, allí Pablo escribe diciendo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando hablo de nodriza es como refiriéndose a una madre. Así como también habéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así que la expresión de padre es muy interesante en la Biblia, porque nosotros debemos de tener clara conciencia a quién le estamos diciendo papá, si es el padre biológico, si es el padre que nos ha criado, cómo estamos utilizando el término de papá. Por ejemplo, en la Biblia se habla del padre Abraham. Y no es que Abraham haya engendrado todo ese poco de gente, sino que como en él se originó esa comisión, como en él fue donde por primera vez se le dio esa responsabilidad y todo lo que implica la vida de nuestro hermano Abraham. A él se le considera el padre, por ejemplo, de la fe, que aparece en Lucas capítulo 16, puede leerlo. Se usa básicamente en sentido como nuestro antepasado, el que le dio origen a todo este plan hermoso que está colocando Dios en nuestras manos hoy. Entonces, ¿a quién le llamo padre? Es importante esto, porque hay que tener autoridad y responsabilidad que nos dibujen el carácter de ese padre a quien nosotros estamos dándole esa etiqueta o ese título. Por ejemplo, en la Biblia, la persona que era la cabeza de una casa era considerado el padre, aquella persona que era el que cuidaba, el protector, el que tomaba las decisiones, el que mantenía esa relación entre sus hijos y era la cabeza de esa casa. A él se le llamaba padre. Entre los patriarcas, así como en el antiguo Israel, antes que se fundara el sacerdocio levítico, se actuaba también en perspectiva de que el padre de esa casa podía actuar como el sacerdocio, como una forma de representar a la familia, a su familia, y él era el que elevaba esa adoración y esa oración a Dios. Así que es bien interesante cuando nosotros vemos autoridad y responsabilidad en el padre. Es importante mirar eso, porque hay padres que dicen, bueno, yo soy el papá de fulano o yo soy el papá de tal cosa, pero no tienen autoridad moral, no cumplen con sus responsabilidades y aunque son el padre biológico desde el punto de vista funcional, pues el nombre de padre como que le queda muy, muy grande. Entonces hay padres que tienen autoridad sobre su casa y aunque de pronto a lo mejor los hijos se casen y se vayan, él no deja de tener autoridad en sus hijos. Sus hijos siempre van a reconocer que es su progenitor y que por esa razón, una manera de honrarlo, indudablemente pues le van a seguir llamando padre. Lo importante de esto es que en las familias cristianas, en los hogares cristianos, es sumamente importante que todos, en especial el padre de esa casa, el progenitor de esos hijos, entienda lo importante que es que él sea una nueva criatura, que es importante que él comprenda el papel de valor, que es un papel sumamente interesante para el crecimiento espiritual de su familia, porque él es el padre,
pero él necesita tener ese nivel de autoridad y de compromiso, y él necesita ser verdaderamente el representante de Dios en la casa de esa familia, porque él va a ser el responsable de esa familia, de enseñarle la palabra de Dios, de enseñarle los principios divinos, porque no solamente es estar allí y decir que es el padre, porque era como le mencionaba ahora, hay familias en donde todos son cristianos, pero el papá, el padre de esa familia no es cristiano, no tiene la formación, no tiene ese nivel de autoridad dado por Dios, y entonces se le pone cuesta arriba enseñar, disciplinar a sus hijos dentro del contexto de la escritura, porque no tiene esa revelación de Dios para comprender mandamientos, instrucciones, para ayudar a crecer a su familia. Entonces es muy interesante que entendamos lo que Dios hace con nosotros como sus hijos y lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer en nuestra familia. Ese profundo amor que Dios tiene para con nosotros, de cuidarnos, de guiarnos, de exhortarnos, de proveer, porque nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, protector, es un Padre que nos da la provisión, nos da ternura, es decir, nosotros tenemos que mirar que el mejor ejemplo está en la Biblia. Como si yo soy padre, el mejor ejemplo de un buen padre está en la Biblia. ¿A quién voy a mirar? Miro a Jehová Dios de los ejércitos como nuestro Padre. Miro a Él en cuanto a cuál es la manera correcta de hacer las cosas, cómo debe ser disciplinado, cómo se debe caminar, cómo se deben corregir algunas cosas. Entonces, lo ideal para nosotros como padre es que miremos el modelo a seguir que es nuestro Dios, miremos con detenimiento las profundidades de lo que Dios enseña allí para que hagamos las cosas de acuerdo al modelo divino. Ahora, hay mucha gente que habla acerca de que, bueno, somos el papá porque, y como yo soy el papá, hay que respetar, etcétera, etcétera. Y es verdad, de pronto a lo mejor no es cristiano, pero al fin y al cabo ese padre merece respeto, pero entendiendo de que lástima que si no es entendido en lo que está ocurriendo, el respeto que podamos darle a nivel natural o a nivel terrenal vale poco en relación a lo que eso implicaría en el mundo espiritual. No solamente ese respeto a nivel terrenal, sino el respeto que debemos de tener a nivel espiritual. Entonces, se puede usar de muchas maneras y de muchas formas esa palabra Padre. La verdad es que si nosotros, todos nosotros, utilizáramos el término Abba Padre y comprendiéramos la relación que debemos de tener de nosotros como hijos de Dios, viviéramos mejor sobre la tierra y con mejor confianza. Por ejemplo, el mundo entero, yo creo que está como que ávido, tiene hambre de una paternidad de Dios, del adecuado entendimiento de nosotros acerca de quién es Dios y de esa manera erradicar la orfandad que hay tanto en el mundo como dentro de la iglesia cristiana. La verdad es que nosotros, si entendemos bien al Padre, si entendemos bien a Dios, nosotros indudablemente erradicaríamos la orfandad y eso tiene un impacto en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios es mi Padre, entonces aplico la escritura, aplico el Salmo 23, por ejemplo, Jehová no solamente es mi pastor, sino que es mi protector, mi proveedor, Él es mi Padre eterno. He nacido porque he sido engendrado por medio de esa palabra en espiritual que está allí. Es decir, que lo mismo que ocurrió allá con María cuando de manera sobrenatural quedó embarazada, de manera sobrenatural nosotros formamos parte de la familia de Dios. Y eso, entendiendo bien qué es lo que realmente es Dios para nosotros, erradicando la orfandad que hay en el mundo. Y dentro del pueblo cristiano hay mucha gente huérfana porque no entienden a Dios, no saben que realmente tenemos un Padre que ha hecho todo por nosotros y que el diablo cuando se enfrenta a esa verdad tiene que huir de nosotros, tiene que simplemente bajar la guardia porque usted y yo, si entendimos bien que tenemos a Dios como Padre, imagínese usted entonces cómo el enemigo va a quedar. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar simplemente en vergüenza
y nosotros estaremos en una posición muchísimo mejor de entendimiento de lo que realmente es Dios para nosotros. Por eso hoy yo les animo a que si usted ha entendido esta pequeña reflexión, porque no es un mensaje enorme, sino una reflexión que he llevado a ustedes, entonces puedo entender que Dios tiene un plan con usted y conmigo. ¿Cuál es el plan? El plan de Dios, entre tantas cosas que uno pudiera enmarcarlo al final de la salvación, yo no puedo entender de pronto salvación si no entiendo algunos detalles de ese proceso, no entiendo a lo mejor esos detalles de la bendición tan enorme que es ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos el privilegio de decirle a Dios, a nuestro Creador, al Creador del universo, al Creador de todo lo visible, lo invisible, de que ese ser que está allí plasmado en la Biblia es mi Padre. Un Padre que tiene todo lo que yo necesito. No solamente su amor, sino tiene un plan para mí, tiene un diseño de vida para mí, tiene todo cuanto yo necesite. Él conoce mis necesidades y Él va a suplir mis necesidades. También va a cumplir con algunos de mis caprichos. Es posible que yo tenga caprichos y como padre al fin pues mirará a ver cuáles son mis caprichos y si Él toma la decisión de que ese capricho no nos va a matar, entonces Dios nos va a dar la bendición de compartir. A ver, quisiera que usted entonces comentara algo al respecto. Si a usted le pareció bien, les recuerdo las preguntas que le hice al principio. ¿Somos realmente padres espirituales de alguien? ¿Somos realmente padres espirituales de alguien? Yo quisiera desarrollar esa parte de si somos o no padres espirituales de alguien para poder darles algunos tips que están escritos en la Biblia. Pero a ver si usted siente inquietud de poder escribirlo. También le preguntaba, ¿cómo vemos, cómo ven algunos de ustedes, cómo ven a Dios? ¿Lo ven realmente como su padre o ven a Dios como un padre muy lejano? ¿Cómo lo ven? Entonces, por favor, necesito que usted escriba, que usted allí, que usted dé su comentario para poder seguir avanzando. De todas maneras, vamos a dar un chancecito a ver cuántos comentan. Por acá tengo a Lelis. A ver, Lelis, gracias. Estamos en sintonía. La gente de Panamá. Lady Lanet Gómez García desde Panamá. Gracias por estar allí. Gracias por estar en compañía. Marbella. Marbella. Ella lo colocaron bien el nombre porque es Mar y Bella. Marbella Pérez Herrera. Muy bien, gracias. Está María Castelar. Excelente, gracias por estar allí. María Castelar. A ver, Robert Barbuena. Robert, ¿cómo estás? Nos están viendo en Estados Unidos. Ubícame a Robert en qué parte de Estados Unidos. ¿Dónde es que está Robert? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Kentucky, en Kentucky. Gracias, Robert, por estar allí, por estar en sintonía. Robert Barbuena, un excelente amigo, y siempre le he rogado a Dios en todos estos años, en algún momento estaremos por allá por Kentucky. En algún momento Dios nos va a llevar a Perú, nos va a llevar a Argentina, visitaremos nuevamente Panamá, iremos a Chile y le caemos allá en Kentucky a nuestro amigo. También en Luisiana, muy bien. Sí, creo que es Luisiana, ¿no? Louisville, Kentucky. En Louisville, Kentucky. Gracias, Robert, por estar allí en sintonía. Entonces, a ver, Robert, todos los que están acá, que sé que están siguiendo, a lo mejor tienen penita, ¿no? Hay unas personas que tienen pena de comentar cosas, de hacer, pero tengo que ayudar, tengo que avanzar y tengo que dejar algunas dudas totalmente despejadas. Panamá está conectado, Michelle Obando, gracias, la familia Michelle. Oye, la familia Obando, mi amigo Obando, la familia Michelle, Obando Marcano, ¿sí? Ahí están los dos, los Marcano y Michelle. Michelle es una excelente hermana, mi amiga, me ayuda. Eso que ustedes ven allí, los pósters,
los anuncios, eso es diseñado por Michelle. Michelle es una joven con muchísimo talento. Gracias por ayudarme y por compartir con nosotros. Igualmente le damos las gracias a todas esas personas que colaboran día a día, que nos ayudan a seguir avanzando, que nos ayudan desde el punto de vista económico, que nos ayudan financieramente, que nos están allí con sus oraciones, las oraciones. Antes de entrar acá, personas, por ejemplo, en Colombia orando por nosotros. Gracias doy a nuestro hermano Gilberto Malagón, a nuestra hermana Olga Sofía, a la pastora Olga Sofía y al pastor Gilberto Malagón en Colombia, allá en Bogotá. Gracias, gracias por estar allí con nosotros. Desiree Hurtado de Ríos, gracias Desiree por estar allí. Un saludo a Edgar, a nuestro amigo Edgar. Un abrazo, un abrazo. Comenta por acá el Desiree. Decimos que lo único Padre espiritual es Dios, correcto, y nuestro otro Padre terrenal es quien nos procreó. Eso es interesante. Gracias por comentar, Desiree. Entonces me da pie a poder contestar algo. Mire, hay que tener mucho cuidado cuando yo digo que soy el padre espiritual de fulano de tal. Tengo que tener muchísimo cuidado. Y se malinterpreta al apóstol Pablo cuando habla con relación a Timoteo como su hijo. Si hay alguien que tenía claro de que no podía engendrar por el Espíritu a nadie, sino que el Espíritu Santo es quien hace ese efecto, y la palabra de Dios la que engendra esa semilla de vida que viene de Dios. Si yo entiendo eso, debo de tener mucho cuidado en no decir de que yo soy el papá o el padre espiritual de fulano de tal. ¿Por qué no? Porque si, por ejemplo, si yo soy el padre espiritual de el hermano Juancito, significa entonces que Dios es el abuelo de Juancito. ¿Sí se entendió? Es decir, escúcheme, Dios no tiene nietos. Dios lo que tiene es hijos. No aparece en la escritura por ningún lado de que Dios tenga nietos. Así que no es correcto decir que yo soy el padre espiritual de Manuel, de José, de Petra, de Anita. No soy el padre espiritual. Soy el canal, soy el instrumento de Dios para llevar esa palabra, y es la palabra de Dios quien engendra ese nuevo ser de vida por el Espíritu Santo, porque Dios es el Padre de todos nosotros. Así que es un error decir yo soy el padre espiritual de fulano de tal. Ahora, fíjense, voy a hacer una acotación aquí. Tal vez por respeto, y sería la única forma en que yo aceptaría esto, por respeto, por la relación que se tiene, por la comunión y la confianza y la fidelidad que se tiene con alguien, yo puedo verlo como un padre, ¿sí? Y puedo darle honra y respetarlo como a un padre. Y ese como, bien en negrita, en Arial 300, ¿sí? Es como un padre. ¿Por qué? Porque le respeto a esa persona, porque, admiro a esa persona, porque sigo a esa persona, porque es un ejemplo para mí. Y yo pudiera decirle a esa persona que es padre, pero entendiendo bien de que Dios no tiene nietos, ¿sí? Entonces, pero hay gente que lo pone y casi que lo eleva al nivel superlativo de creer que es mayor que cualquier otra persona. Y vaya, no es cierto, no es cierto. Comenta por aquí Lelis, dice, para mí, guiado por Mateo, es muy claro que no se llamará Padre más a nadie en la tierra porque nuestro Padre Celestial es Dios. Eso queda muy claro. Y aunque hay sentimientos muy hermosos hacia nuestras autoridades terrenales, sí se le puede llamar Padre, pero con esa acotación. Yo le digo algo, es muy delicado, es muy delicado que de repente a alguien le diga a uno que es como su papá. Me parece bien. Oye, le pido la bendición y nos acercamos, nos damos un abrazo, pero es simplemente esa forma de honrar a alguien como al pastor o como el apóstol, o ver de repente a la profeta como su madre. Pero escúcheme, simplemente es una manera de honrarle, pero teniendo claro esto, Dios no tiene nietos. Aquí el único padre
y el único que nos engendra es Jehová Dios de los ejércitos por medio del Espíritu Santo. Saludo vaya, aquí está la familia Calzadilla Córdoba, a Danielita. Daniela, un abrazo. Igualmente a Susanita, un beso, que ya está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo. Un saludo entonces y bendiciones para la familia Calzadilla Córdoba aquí en Venezuela. Eso es muy interesante. Hay corrientes cristianas evangélicas que le dicen papá al pastor, pero de una manera poco adecuada. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si es bien cierto que es una honra que alguien le diga a nosotros, que alguien se exprese a nosotros bajo esos términos, el que está recibiendo el calificativo de padre o de madre tiene que estar en el entendido de que simplemente es una manera de honrarlo, ¿sí? De expresarle amor, de expresarle afecto, pero que indiscutiblemente en ningún momento él es el padre que le dio la vida espiritual a esa persona. Para nada. Igual que hay gente que dice, bueno, me gané a fulanito de tal para Cristo. Si a la verdad vamos, usted no se ganó a nadie, porque quien se lo ganó fue Cristo hace mucho tiempo. Antes que fuese, ya él había sido ganado por Cristo, y quien pagó por esa alma fue Jesucristo, y quien lo libertó fue Jesucristo. Usted y yo somos instrumentos divinos para que eso sea posible. Pero de ninguna manera usted no se lo ganó, ya Cristo lo había hecho para el Padre. Y acuérdese de algo, usted no se ganó a nadie porque esa persona está escrito dentro del propósito divino. Simplemente fuimos instrumentos de Dios para que eso fuese posible. Por ejemplo, mire, la Biblia está escrito en la Biblia, voy a buscar el versículo en donde está en Juan. Por favor, vaya a Juan, capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y voy a parar allí. Esa expresión de vosotros sois vuestro padre el diablo es que cuando una persona tiene seguidores, cuando una persona imita esa línea de pensamiento, actitudes, conductas, y cuando ocurre eso, esa forma en que las personas tienen esa actitud hacia alguien, es por eso que Jesús está diciendo que es padre de esas personas. Dice vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que siguen al diablo, imitan al diablo, hacen cosas para el enemigo, son prácticamente esclavos de ellos. Y fíjense que está tan claro lo que Jesús está diciendo, que Jesús dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, que como están en la maldad, en la iniquidad, en la inmundicia, todas esas cosas reflejan que el diablo es quien les domina, y el diablo es quien engendra en ellos esa línea de pensamiento. Fíjense como dice el mismo Jesús, dice, él ha sido homicida desde el principio, y subraye la palabra homicida. Es decir, que usted le está diciendo padre a alguien que es un asesino, que mata gente. Y entonces dice Jesús, no ha permanecido en la verdad, y eso quiero subrayarlo. Estoy en Juan capítulo 8, versículo 44. Está refiriéndose a la actitud de Satanás. Dice, no ha permanecido en la verdad. Cuando alguien se empeña en no permanecer en la verdad, en estar ajeno a la verdad, en no tener una comunión con la verdad, prácticamente divorciado de la verdad, está imitando actitudes y líneas de pensamiento del diablo. Por lo tanto, el diablo viene a ser su padre. Oiga, Jesús dice de manera bien precisa, dice, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Y cuando habla, imagínense esto, cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces la gente que está acostumbrada a mentir, así como decimos aquí en Venezuela, a meter embuste, simple y llanamente está reflejando a alguien que le domina, a alguien que lo gobierna, a alguien que lo direcciona, a alguien que le da instrucciones. Y cuando es así, el mismo Jesús dice que son hijos del diablo. Realmente el diablo no puede engendrar, no puede darle vida a nadie.
¿sí? No puede darle, no hay poder alguno en el diablo para él darle vida a alguien como lo hizo Dios. De la nada él nos creó y nos dio vida. El diablo no puede crear a ningún ser viviente. Ahora el diablo puede dominarlo, puede controlarlo, puede darle directrices, puede mantenerlo en una línea de pensamiento, y cuando es así, en ese sentido la expresión de padre aplica totalmente. Por ejemplo, hay gente que tiene corrientes de ideologías capitalistas o de ideologías socialistas, y cuando son guiados por esas corrientes políticas, bueno, el político que tenga esas ideas o que haya desarrollado esa idea, puede ser que él diga, bueno, mi padre es fulanito de tal, pero en esa forma, en esa línea. Y por eso es que Jesús decía allí, y está muy claro en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuánta gente sentado en nuestras congregaciones diciendo que Dios es su padre hacen cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios? Y la pregunta del $1.000.000, ¿quién es realmente el que gobierna esa vida? ¿Es Dios? ¿Es Cristo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es el diablo? Si el Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo, no lo está dominando, no lo guía, no lo lleva, y si en usted no está la verdad, su padre es el diablo y no es Dios. Por eso es que muy interesante eso que estábamos viendo ahora. Desiree Hurtado dice, gloria a Dios, así que aquí quien nos ganó fue Cristo, correcto, esa persona fue solo un instrumento, así es, toda la gloria. Me gusta mucho eso que escribe Desiree, la palabra instrumento, me voy a agarrar de allí de esa palabra. Mire, si usted va a un concierto y hay un concierto de piano y viene el hombre y toca ese piano de manera espectacular, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le dan la gloria y a quién le dan el aplauso? ¿Al que tocó el piano o al piano como tal? Es decir, ¿a quién aplauden? ¿Aplauden al piano o aplauden a quien ejecutó el piano? La respuesta es que aplauden al que ejecutó el piano, porque el piano es simplemente un instrumento. Pero para que ese piano suene de esa manera, el ejecutor, el que está allí tocándolo, él es quien recibe la gloria y la honra. Así somos nosotros. Por eso me gusta mucho lo que comenta Desiree. Somos un instrumento. Todos nosotros somos instrumentos de Dios para llevar este mensaje. En este momento yo soy un instrumento divino, instrumento de Dios, instrumento del Padre para llevarle esta palabra a usted. ¿De quién es la gloria? ¿A quién se le va a dar el aplauso? ¿A quién se le va a dar la honra? Pues al Padre. Al instrumento no. Yo nunca he ido a un concierto, y he ido a muchos conciertos en donde, por ejemplo, el que toca el piano entonces se para y no, hay que levantar el piano porque hay que darle gloria y honra y hay que aplaudir el piano. No, al piano no. A quien le dan los aplausos es al que tocó el instrumento, ¿sí? Así que entendiendo esto, puedo comprender, dice Belkis Yolimar Nieto Mora. Muy bien, Belkis, gracias por estar allí. Gracias por estar pendiente y está conectada, está ahí en sintonía. Gracias, Belki. Entonces, una de las preguntas que le había dejado en el live es justamente eso. ¿A quién le decíamos si realmente somos padres espirituales de alguien? Eso yo creo que quedó muy claro. Usted es un instrumento divino y eso es sumamente importante. El instrumento se siente honrado cuando quien lo ejecuta recibe la gloria y la honra. Y ser padre no es para todo el mundo. Debe de tener todas esas características que le he mencionado. Debe de tener toda una serie de elementos que reflejen esa naturaleza del padre. Por eso es que le hacía le ponía, yo le coloqué a usted sobre la mesa este ejemplo. Si todos los miembros de una familia son cristianos, excepto el padre, entonces, mire, desde el punto de vista cristiano, ese padre no es el sacerdote de esa casa. Le falta el elemento nacer de nuevo, le falta Espíritu Santo, le falta la guía del Espíritu Santo, le falta el conocimiento, le falta el entendimiento, le falta revelación, y lamentablemente ese padre de familia tiene que alinearse al propósito divino, porque aunque terrenalmente es el padre de esa familia, espiritualmente dista muchísimo de lo que la Biblia enseña allí.
Y para poder honrar a esa familia, el primero que debe de tener claro eso es el padre de familia. ¿Sí? Es el padre, porque si no, ese padre de familia es muy posible que su padre no sea Dios, sino más bien el diablo. Así de sencillo. Suena un poco medio duro, pero es así. Eh, por favor, comparta con nosotros. Le doy las gracias a las personas que han estado en sintonía. Gracias, tenemos gente entonces de Argentina, tenemos gente en Colombia, tenemos gente en Panamá, a nuestro buen amigo que está en Kentucky, gracias a Robert, gracias, un abrazo. Cuando veas, Robert, al pastor o cuando sepas de él, me gustaría que me hiciera llegar el número de teléfono, cómo contactar a nuestro hermano Luis Yantí, que yo sé que está por allá contigo. Luis Yantí, dámele por favor. Olga Narváez, gracias por estar con nosotros. Se acaba de conectar allí Olga. Dile por favor a mi amigo Luis Yantí que lo queremos mucho y que lo recordamos mucho. Me quedé con esas ganas de poder sentarme con mi viejo a compartir unas cosas. Él es como un padre, porque honramos a la vida de nuestro hermano y nuestro amigo Luis Yantí. Igual que, por ejemplo, honramos a Juan Sebastián, así como hemos honrado a muchas personas, como David Benítez, honramos a las personas, como aunque ya partieron con el Señor, David ya partió con el Señor, el hermano Carlos Corro también era como eso, le honrábamos, le honramos todavía y lo consideramos como gente que invirtió en nosotros y que sembró muchas cosas en nosotros y por eso a la manera de honrarlo muchas veces nosotros nos referimos a ello con mucho amor y con mucho aprecio. Por ejemplo, con Juan Sebastián, a mí no me da ningún tipo de detalle desde el punto de vista personal decirle a Juan, pedirle la bendición a Juan y darle un abrazo a Juan Sebastián, porque además de ser mi amigo, ha sembrado muchas cosas en nosotros y le honramos de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema del padre yo creo que ha quedado lo suficientemente claro como para que usted tome sus propias conclusiones. Decida usted qué hacer, a quién le va a decir padre y si le dice padre a alguien, tenga las previsiones de ver de cómo se va a referir a ello, ¿no? Entendiendo de que nuestro Padre Celestial es el que va a recibir toda la gloria y toda la honra. Le damos las gracias a nuestros hermanos acá en Venezuela que nos han seguido, que nos ayudan. Usted que está afuera, gracias por ayudarnos con sus mensajes, gracias por ayudarnos con sus aportes, gracias por estar allí pendiente. Nayibe dice por acá, el único que provee auxilio y guía es el Padre Eterno. Por ello no debemos tener el temor de lo porvenir porque Él es el que tiene el control de todas nuestras vidas, correcto. No debemos de tener miedo, no debemos andar todo el tiempo asustados. Yo en los últimos años he experimentado qué es tener un Padre en el cielo. ¿De qué vamos a tener miedo si Él nos ha provisto de todo y es el que en todos casos nos ayuda? Estoy viendo la imagen de ese, me están mostrando aquí mi productor, me está mostrando una imagen de un amigo que tiene, bueno, por dentro de poco lo reclutan. ¿Cuántos meses que tiene? 5 meses. Y tengo aquí al hijo de mi amigo Brian, y mira, ahí está frente al televisor, Mauricio está frente al televisor viendo. Excelente. Eso es una labor de padre. Y si está con el abuelo, mi amigo José Obando, si está con el abuelo y si está con su papá, gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Y Susanita. Yo les digo algo. Mire, admiro, de veras admiro a la gente que no solamente son padres biológicos, sino que desde el punto de vista espiritual son verdaderos padres, nacidos de nuevo, entienden la palabra, son ejemplo a seguir. Wow, eso es espectacular. Cuando yo miro a una familia y veo que el padre está en esa línea, me contento muchísimo. Hay gente que de pronto a lo mejor no son cristianos y tienen un ejemplo espectacular. Sí los tengo amigos que son excelentes padres, pero le falta ese pequeño detalle. Digo, pero con cierta preocupación. Y lamentablemente uno no puede hacer blanco lo que Dios dice que es negro o no puedo hacer negro lo que Dios ha determinado que es blanco. Ese pedacito se lo dejo yo al Señor, ¿de acuerdo? Bien, ya se nos fue el tiempo, ya llevamos casi una hora, me dicen por aquí, Olga,
A ver, ha seguido Rey y Sacerdote Olga Narváez. Gracias por estar allí. Belkis, gracias por estar allí. Un saludo a Ángel. A Ángel me le das un abrazote. A lo mejor nos vemos pronto. Creo que en el día de mañana nos vemos. ¿Sí? Bien, saludos a todos. Cualquier otro comentario lo estaremos respondiendo a través del chat. Les recuerdo que el próximo jueves a las 7 de la noche estaremos saliendo 7 de la noche hora de Venezuela, 7 de la noche hora de Venezuela, y el próximo domingo a las 6 de la tarde hora de Venezuela. Les bendigo mucho, quiero orar por ustedes, quiero orar por los padres, quiero orar por esos hombres y mujeres que están allí. A José Nestalí Urias Rodríguez, muy bien José, gracias por estar allí, gracias por respaldarnos. Quiero orar por los padres, ¿sí? Quiero que estos padres que me están oyendo hoy, los que están, Ángel también, wow, gloria a Dios, como dijo, manifestamos, como dijo, manifestamos su naturaleza de quien nos engendró, muy bien. Belkis comenta, es un tiempo de esperanza, alegría y paz, sin importar estos tiempos, pronto estaremos en la morada de nuestro Padre y dueño de todo, amén. Amén. No es que uno es fatalista, pronto estaremos allá y uno dice, pues es que se va a morir. Escúcheme, la muerte para nosotros es ganancia. El vivir en Cristo es ganancia, el morir no es ganancia, aquí todo es ganancia. El único que está perdiendo en esto es el enemigo. Él sí está perdido, pero nosotros por donde quiera lo vemos es ganancia, es ganancia. Bien, quiero orar por los padres y por las madres, pues sabes que hay madres que tienen el guáramo como si fueran padres, y también quiero bendecir a esas madres que están allí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como tu hijo y en el oficio que tú nos has dado, pastoral y apostólico, quiero bendecir a todos esos padres que nos están mirando hoy. Quiero bendecir sus casas, bendecir sus vidas. Que tú en este mismo momento te les reveles mucho más, que te muestres a ellos, que les hagas saber que está allí tu presencia. Que estos padres que están allí tengan la revelación, el conocimiento, que tengan todo lo que sea necesario desde el punto de vista espiritual para ser afirmados, reafirmados, consolidados en este camino del Evangelio de Jesucristo. Yo bendigo sus vidas grandemente en prosperidad espiritual, en prosperidad financiera, económica, terrenal. Bendigo a esos padres que día a día hacen un esfuerzo muy grande por llevar adelante a su familia, por cuidar a sus hijos, aquellos padres que cuidan también a su cónyuge o la esposa que cuida a su cónyuge. Bendigo a esas familias, bendigo a las familias, reyes y sacerdotes, todos los que están mirando en este momento y los que van a verlo en diferido. Les bendigo grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias a ustedes por este tiempo y nos vemos entonces el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias por haber compartido con nosotros y les doy un abrazote. Gracias allá a mi hijo Edwin en Panamá, a mi nieto que está en Panamá, un besote, Manuel, igualmente a Marley, un besote, a Manuel Luna, un beso que están allá en Panamá junto con su esposa. Gracias a todos ellos que están mirándonos. En el nombre de Jesús reciban una bendición en sobreabundancia. Nos vemos el próximo jueves en este tiempo de gran bendición para nosotros. Y en nombre del Ministerio Reyes y Sacerdotes, le damos eso no es un hasta adiós, sino más bien hasta luego. Nos vemos el próximo jueves en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.